Buenos días, bienvenidos a todos, yo soy Iván Ferreiro, esto es Programación Creativa número 5 y en la clase de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar ese flujo de lectura del que estuvimos hablando en clases anteriores y cómo podemos hacerlo con algo que se llama un bucle for. Bueno chicos, aquí estamos otra vez en el entorno de trabajo y simplemente a aclararos una cosilla. Empezamos a complicarlo todo un poquito, a hacerlo todo un poquito más difícil, más complejo, pero solo al principio. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar programación, los bucle for al principio no los entendía nada bien y compañeros míos estoy seguro que no llegaron a entenderlos del todo bien, pero si los practicáis un poco y si los utilizáis a menudo, acabaréis siendo grandes amigos de este cambio de flujo de lectura y este bucle, y le encontraréis muchísimas utilidades y veréis la potencia que tiene, sobre todo al combinarlo con otras funciones. Y ahora vamos a empezar a ver y a entender un poquito pues esta potencia de utilizar estos tipos de bucles y de cambios de flujos de lectura. Como vosotros recordaréis en clases anteriores, el programa Processing utilizaba o empezaba a utilizar el comando o las líneas de código desde arriba hacia abajo. Y siempre iba de arriba hacia abajo, nunca retrocedía. Nunca volvía a escribir dos veces pues, lo que podría ser una elipse, una línea o cualquier otra cosilla que le hubiésemos puesto en el código. Entonces, bueno, para ir entrando un poquito en materia, voy a escribir aquí un poco de código para tener algo donde dibujar. Vamos a poner 500 por 500 o 600 por 600. Y le vamos a cambiar el background. Vamos a ponerle un color bonito, un color con el que nos gusta a todos. Seleccionamos este turquesa que ya estaba seleccionado. Me sirve perfectamente. Me gusta ese color. Control V. Si le damos a play. Background. Fijaros que lo escribí mal y me saltaba ahí un error. Vale, aquí lo tenemos. 600 píxeles por 600 píxeles y color turquesa. Lo primero que hizo mi programa es cambiar el tamaño y después poner el fondo de otro color. Y se acaba, no sigue leyendo. Si hubiese más código, seguiría leyendo hacia abajo. Pero nosotros podemos cambiar esos flujos de lectura. Antiguamente, los primeros programadores utilizaban una función llamada goTo. A lo mejor tú estabas escribiendo en la línea 14 y ellos escribían go to line 4 o line 20 o line 50. Eso te permitía ir saltando de una parte del código a otra y que ciertas partes de nuestro programa se fueran repitiendo y según nuestras necesidades. Que entenderemos luego cuáles pueden ser nuestras necesidades y en qué momento podremos o necesitaremos utilizar estos cambios de flujos de lectura. ¿Qué pasaba cuando tú empezabas a saltar de unas líneas a otras? Bueno, que eso al final parecía un plato de espagueti y no sabías exactamente ni tenías ni idea de cómo funcionaba eso. Tengo visto comentarios de programadores, hay muchos por la web, ponían un comentario del tipo de solo cuando hice esto estaba muy inspirado y solo Dios sabe cómo funciona. Vale, esto es un comentario de un programador que sabía que alguien detrás iba a leer su código y ni siquiera él sabía lo que había hecho ni cómo lo había hecho. Entonces, este tipo de comentarios, bueno, pues primero son muy graciosos y segundo, esperemos que en nuestros programas no nos suceda esto. Aunque a mí sí que hay veces que me ha pasado y luego me ha costado volver a leer
mis códigos o mi trabajo y entender qué es lo que había hecho y cómo lo había hecho. Y bueno, esto simplemente es una gracia para que lo tengáis en cuenta. Bien, lo que vamos a ver hoy era el bucle for, como os había dicho en la presentación, y el bucle for, esa función, se escribe de esta manera. Primero, dejarme que la escriba y luego os comento cómo funciona. Bien, aquí lo tenemos. Voy a separarlo un poquito para que lo podáis leer mejor. Es una pena que no pueda hacer más grande estas... no me deja hacer zoom. Para que vieseis bien lo que estoy escribiendo, el código. Bien, empieza declarándose la función for, F-O-R. Veis que es de un tono diferente, es un color verde frente a las otras funciones que son de color azul. Y veis que aquí yo cuando declaro una variable es de color naranja, ¿vale? Para que también os vayáis dando cuenta de los diferentes colores que hay para las diferentes funciones o alternativas que tenemos escribiendo código. Bien, esta parte vosotros ya la habéis visto. En el anterior capítulo o clase habíamos visto cómo declarar variables. Esta es una variable de tipo entero, int, y lo único que estoy diciendo en la for es que estoy declarando una variable que se va a llamar i y que va a ser igual a 0. ¿Vale? Simplemente eso, le estoy inicializando una variable. Esta variable solo va a tener acción o solo va a interferir dentro de este bucle for. Si yo lo escribo fuera y es igual a lo que sea, me va a decir, bueno, vamos a acabar de escribir aquí, punto y coma. Me va a decir que esa variable no existe. Fijaros que yo la estoy inicializando dentro del bucle for. Por lo tanto, esta variable i solo va a funcionar dentro del bucle for. Si yo la utilizo fuera, me va a decir que nanay de la China. Me va a decir que esto no puede ser, que no se puede utilizar, porque no ha sido declarada ninguna variable. Yo aquí fuera también puedo declarar una variable que se llame igual i. Pero ¿qué ocurriría? Que me entra en conflicto con esta otra y puedo llegar a equivocarme. Por lo tanto, Processing me da un aviso que dice que esas variables están duplicadas. Y es mejor no duplicarlas, aunque solo sea fuera del bucle, aunque no tenga que ver una con la otra, ¿vale? Entonces, esto simplemente para tener en cuenta. Tradicionalmente se utiliza la i o la X o la J o la Y o cualquier otro tipo de letra solitaria. Lo normal que encontraremos por ahí en tutoriales y en manuales es la I latina. Es un tipo de variable que no se suele utilizar. Entonces, pues ponen la I latina. De segunda opción, pues solían utilizar de forma tradicional la J, pero la I y la J se suelen parecer mucho, entonces tenéis que tener cuidado porque si tenéis un fallo en vuestro programa y no veis si es I o si es J, pues puede llegaros a dar un síncope visual y estar horas y horas en un bucle vosotros mismos intentando encontrar dónde es el fallo y dónde os falla vuestro código. Entonces, bueno, diferenciarlas bien. Podéis incluso poner directamente una X, no hace falta que sea una I latina, podéis poner una palabra entera sin ningún problema. Bien, pues eso, iniciamos la variable que se va a iniciar en 0, va a valer 0 y después
le decimos hasta dónde debes llegar. Pues tiene que hacer una interacción de 10 ciclos, que realmente son 11, porque nosotros empezamos en 0. Y el 0 cuenta como 1, es un valor. Entonces realmente estamos haciendo 11. Si quisiésemos 10 interacciones, pues tendríamos que poner aquí, en vez de 10, pues un 9. Y fijaros cómo lo indico. Y mi variable, que es 0, si es menor o igual a 10, entonces i se va a incrementar en 1. Y es igual a i más 1. Vale, entonces va a hacer 10 interacciones y se va a ir incrementando de 1 en 1. Va a entrar dentro de este bucle for y va a hacer 10 veces lo que esté dentro de estos dos corchetes. Fijaros que he abierto corchete y he cerrado corchete. Aquí tengo un corchete cerrado, aquí tengo un corchete abierto. Y todo lo que haya aquí en medio se va a reproducir o se va a ejecutar 10 veces. Bueno, perdón, 11 veces. Vale, vamos a verlo, vamos a hacer una prueba para que vosotros lo veáis por vosotros mismos y que no sea simplemente que me tengáis que creer. Vamos a utilizar ahora mismo la consola println punto y coma. Y dentro de println abrimos comillas y cerramos comillas y ponemos que la variable i es igual, y aquí le ponemos un sumatorio y la i latina sin corchetes para que me imprima el número de la variable. Si solo doy a play, vemos que aquí abajo me pone la variable i es 0, la variable i es 1, la variable i es 2. Vale, vamos a verlo ahora, os lo voy a explicar un poquito más detenidamente. ¿Qué es lo que hace? Primero, entra aquí, empieza a leer mi código, cambia el tamaño de mi pantalla, cambia el color de fondo de mi pantalla y lee un bucle for. El bucle for le estoy indicando que yo voy a hacer una variable que va a ser 0 y que esa variable, si es menor o igual a 10, se va a incrementar en 1. Vale, ¿por qué pongo si es menor o igual a 10? Porque yo directamente podría poner sencillamente igual a 10. ¿Qué pasa si la variable de repente va de 2 en 2 y se salta el 10 y vale 11? Que mi bucle estaría eternamente funcionando. Entonces nunca saldríamos del bucle. Estaríamos todo el rato en un bucle infinito. Vamos a hacer una prueba para que veáis esto. Si mi bucle es menor o igual a... Sí, puedo dejarlo en 10 y este puedo ir subiéndolo de 2 en 2. Vamos a ver. Vale, de 3 en 3. Vamos a ver si de 3 en 3, porque ahí sí que me pilló. Tiene que ser impar. Vale, fijaros que aquí me ha llegado al 9, porque se saltaba el 10. Por lo tanto, el 10 no me lo cogió. Vale, no ha sido igual a 10, pero sigue siendo menor. Le voy a quitar el menor y le voy a poner que sea igual. Perdón. Igual a 10, igual es igual a 10. Y ahora, en este caso, ya veis que ya no me imprime nada porque nunca llega a ser igual a 10 y se salta el 10 y está todo el rato en un bucle y me crashea el programa. Estaría todo el rato imprimiendo la variable i es tanto, la variable i es infinito, porque estaría haciendo infinitas interacciones. Vale, vamos a dejarlo como estaba, ahora que ya visteis un poquito qué era lo que os quería decir, porque yo en vez de poner igual, porque puede ser que nunca sea igual, pongo que sea menor
o igual a 10. También puede ser negativo, y si es negativo, pues aquí puedo poner un número negativo. Si es negativo, pues pasaría exactamente lo mismo. Empezaría en -1 y acabaría haciendo las interacciones. Haría 12 interacciones, porque sería -1, 0 y luego del 1 al 10. Serían 12 interacciones. ¿Vale? Aquí también puedo poner que inicie en 1, pero tradicionalmente se suele poner que inicie en 0. Y así tener en cuenta que hace 11 interacciones. Si quieres que haga 10 interacciones, habría que poner aquí un número menos. Bien, de esa manera tenemos el programa como lo teníamos. Vale, para seguir explicando un poquito qué es lo que hace, pues inicia en 1, ve y comprueba que i es menor o sigue siendo menor a 10 y que no es igual a 10, entonces por lo tanto le suma 1. ¿Qué es lo que va haciendo aquí todo el rato? Ya veis que le va sumando 1 cada vez y vale más. Cuando ya lleva 4 interacciones, pues i va a valer 3. Cuando ya lleva 5 interacciones, i va a valer 4. Cuando ya lleva 10 interacciones, i va a valer 9. ¿Vale? Y así hasta la 11, que es la última. Y me lo va imprimiendo. Esta frase me la he ejecutado 11 veces. Cada vez que acaba esta frase, llega a esta corchete de aquí y vuelve a empezar en el for, pero con una interacción, con un i que cada vez vale 1 más. ¿Vale? Y lo hace 10 veces. Ahora imaginaros qué bien nos habría venido el haber conocido el bucle for en la clase anterior cuando nosotros hicimos una tabla de multiplicar. En vez de escribir 10 veces la frase println, pues podríamos haberla escrito simplemente una, y con una habría sido totalmente suficiente. Y de esa manera podríamos haber escrito todas las tablas de multiplicar sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a ver si de esta manera no quedó claro. Vamos a ver cómo podemos sacarle provecho dibujando. Vale, pues vamos a tratar de hacerlo, pues por ejemplo, con una línea. Vamos a escribir una línea, line, para los que no se acuerden, y en los entre paréntesis, con un punto y coma al final, acordaros, pues entre paréntesis primero tenemos que poner la posición X, que en mi caso va a ser lo que valga Y, y luego la posición Y, que en mi caso va a ser, voy a dejar una de 40, un espacio de 40 entre líneas. No, voy a poner de 20 y luego le voy a decir cuánto va a ser o dónde va a estar en la línea siguiente, ¿vale? En la línea le decimos cuál va a ser el punto donde inicia y cuál va a ser el punto donde acaba. Y el punto donde acaba va a ser también una i para las x, y en este caso 600 menos 20, 580. Va a ser una línea horizontal, pero tengo que hacer aquí ciertas modificaciones. Tengo que iniciar en la posición 20 para que se inicien en el mismo punto y que sea una línea horizontal. Le voy a decir que aquí tiene que ser 480 porque es el final de mi sketch. Bueno, perdón, 580. Mi sketch es de 600, pero no quiero que acabe en 600. Quiero que acabe 20 píxeles antes, porque yo también inicio 20 píxeles. Entonces, mis líneas aparecerían centradas. Y se va a tener que ir aumentando de 20 en 20. Y le damos a play. Aquí veis cuánto va valiendo i y las veces que hace la interacción. Ahora mismo yo no sé cuántas veces hace la interacción, porque estamos subiendo de 20 en 20 hasta 580. Bueno, pues las que haya, podemos hacer una multiplicación. Pero veis el dibujo que me aparece por aquí, unas líneas verticales. ¿Por qué verticales? Porque yo estoy modificando la posición i a cada
pase del bucle. Pues mi posición I al principio es de 20 y luego pasa a ser de 40, 60, 80, 100, cada vez que pasa por el bucle for o que se empieza un bucle for, primero empieza en la posición 20-20, posición 20-20, porque I empieza en 20, y la posición del punto I, perdón, del punto de la posición Y, pues también se va a los 580, ¿vale? El X sería 20, igual que aquí arriba, 20, 580. Y este sería el punto 20-20, y cada vez que pase por el bucle for o lo hago otra vez, va a sumar 20 otra vez, siempre y cuando no sea mayor de 580, y en este caso la segunda vez que pasa va a ser 40, por eso empieza aquí 40 y sigue siendo posición 20 en el eje de las Y. Y la siguiente posición va a ser 40, porque hemos aumentado 20, y 580, casi al final de mi sketch. Por eso va a hacer cada rato, cada interacción de bucle, me va a hacer una línea con una separación de 20 píxeles con respecto a la anterior, porque yo le voy sumando 20 píxeles en el eje de las X. Si lo hiciésemos en el eje de las Y, pues la interacción o las líneas que aparecerían serían horizontales. Vale, vamos a hacerlo para que veáis cómo es. Vamos a escribir una línea nueva, control C, control V, esta la vamos a comentar y simplemente tenemos que cambiar esto de posición, aquí donde está la I, porque ahora vamos a modificar las Y, y aquí donde está la I ponemos 580, y donde estaba 580 ponemos la variable I. Le damos a play y ya veis que ahora me lo hizo al revés, porque estoy modificando el eje de las Y, estoy aumentando 20 píxeles en 20 píxeles el eje de las Y. Puedo cambiar esto, jugar un poco, ponerlo de 40 en 40, le doy a play, ya veréis que salen menos líneas, y también pues puedo ponerlo de 50 en 50, ya veis que sale incluso menos líneas, puedo ponerlo de 100 en 100, saldrán menos líneas todavía, y puedo ponerlo de 1 en 1 y saldrán un montón de líneas separadas por un píxel. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sale todo negro. Estoy dibujando una línea separada por un píxel. Si quiero que salga un poquito de color o de retícula, pues tengo que hacer una separación de 2 píxeles para que se vea un píxel verde en medio de mi línea. Y ahí veis un poquito pues los diferentes dibujos y de posibilidades que tiene. También puedo poner pues que en vez de que se inicie en 20, ya veis que deja una separación de 20 por aquí, pues que se inicie en 0, o poner este 20 en 0 para que también esté ocupado, y poner en vez de 580, 600 para que también llegue al final, ¿vale? Estos 20 píxeles que le faltan aquí para llegar a los 600 es este espacio que hay aquí atrás, este espacio de aquí. Y este número 20 que le pongo aquí es este espacio que hay aquí, y que yo inicialice 20 en ese punto habla de este espacio que hay aquí, y que yo le diga que va a llegar hasta 580 se refiere a este espacio que hay aquí abajo. Fijaros qué pasa si yo lo cambio. Voy a poner aquí 0 y voy a poner aquí 600. Le doy a play, ya veréis que por arriba y por abajo las líneas van a llegar al fondo. Y si yo aquí pongo 0, y si yo aquí pongo 600, las líneas van a llegar hasta el borde. Vale, ya veis un poquito
por qué pongo 20 y por qué pongo aquí 580, por si no había quedado claro. Y aquí, por qué pongo 580 y porque aquí pongo 20, para dejar cierto margen y que podamos ver las líneas. Y si yo las amplío de 20 en 20, pues habrá 20 píxeles entre las líneas, entre cada línea. Vale, yendo un poquito más allá, bueno, pues yo puedo descomentar esta línea, darle a play y me encuentro con una estupenda retícula. Vale, ahora vosotros imaginaros cuánto tiempo me llevaría ir tirando línea a línea en un programa de como puede ser Krita o como puede ser cualquier otro. Que seguramente haya herramientas para hacer grids, para hacer este tipo de dibujos, pero eso al principio no era lo común. Vale, y aquí podéis hacer unas cosas espectaculares. También podéis poner geometrías, podéis poner una elipse. Y esa elipse, pues nosotros la vamos a inicializar como inicializamos la línea. Vamos a decir que y vamos a ponerlo en 20 y no su ancho y su alto no va a ser más de 10 píxeles. Y así nos hará pues una serie de circulitos por la parte de arriba bien centrados, bien colocados. Y también puedo hacerlo de la otra manera. Ahí lo tenemos, hacia abajo. Y ahora vosotros estaréis preguntando, ostras, pero ¿por qué no rellena todo? ¿Por qué no hace como las líneas? Que, bueno, hacen un grid y aquí simplemente se quedan por la parte de horizontal y la parte de arriba. Bueno, porque yo solo le estoy dando una posición. Y aquí también le estoy dando una posición. Pero en la línea le estoy dando dos posiciones. Esta posición y esta de aquí también. Y esta posición, la posición 1 y la posición 2 de la línea, de donde empieza y donde acaba. Pero aquí solo tiene una posición. No tiene, esto simplemente es el ancho por el alto del círculo o de la elipse. Si yo quiero que me haga una retícula parecida y tener circulitos en todos estos puntos donde se encuentran mis líneas, yo lo que tendría que hacer es un bucle anidado. Y ahora, atentos con esto. Y si no os queda claro, pues poneros el vídeo varias veces porque esto al principio es un poco que te explota el cerebro cuando lo ves, pero es poner un bucle dentro de otro bucle. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues simplemente yo para ahorrarme un poquito de coste de trabajo voy a copiar esta línea y con esto hay que tener cuidado. Control V. ¿Por qué hay que tener cuidado? Bueno, pues hay que tener cuidado porque fijaros el error que me está saliendo aquí. Me dice, falta una llave de cierre. Cuando nosotros copiamos código de esta manera, tenemos que tener en cuenta que tenemos que cerrar. Si abrimos un corchete, si abrimos un paréntesis, ese paréntesis tiene que estar cerrado. Si ese paréntesis no está cerrado, vamos a tener un problema en el código, vamos a tener un pequeño follón. Entonces, paréntesis siempre con su par y su corchete siempre con su par. Yo tengo dos corchetes aquí que están abiertos, pero solo tengo un corchete cerrando. Vale, por lo tanto tengo que poner otro corchete, un corchete que cierra esta llave y un corchete que cierra esa otra. Vale, fijaros cuando yo pongo aquí el cursor, el corchete de abajo se me queda como una especie de recuadro que me está indicando cuál es su par. El último corchete corresponde al primer corchete y el segundo corchete corresponde al tercer corchete. Fijaros cómo y si lo hago a la inversa, igual, ¿vale? Si pongo el cursor, me va marcando de qué corchete pertenece a qué corchete. Para yo saber cómo están anidados esos bucles.
Y una práctica buena también es dejar tabulaciones o separaciones para saber cómo están anidados los bucles. Quiero recordar que si le dábamos a control T, te hacía, ahí está, una autocorrección. Fijaros que me ha puesto lo que está dentro del bucle for, me lo ha puesto una línea o una separación o una tabulación despegado de lo que es el margen. Y si yo tengo otro bucle for dentro de ese bucle for, me lo despega otro tabulador más. Y si yo tengo un bucle for dentro de otro bucle for, le doy a control T, me lo despliega otra separación más. De esa manera a mí me ayuda mucho a ver y entender qué es lo que está dentro de qué y cómo está organizado y cómo está anidado todo mi código. ¿Vale? Es una forma de saber y entender mejor los bucles, lo que voy escribiendo o bueno, de no liarte tanto, ¿vale? Control T, acordaros, Control T y os organiza, ahora que empezamos con modificadores de flujo de lectura y con condicionales y bucles for, pues esto nos va a venir genial para saber qué parte pertenece a qué parte está fuera de un bucle y qué parte está dentro de una condicional. Simplemente con un vistazo bastante sencillo. Bien, una vez explicado esto, fijaros, bueno, ya corregí lo de los corchetes. Ya tengo un corchete que cierra a los dos bucles. Yo tengo un bucle y dentro de ese bucle tengo otro bucle. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a hacer este bucle. Cuando i valga 20, este bucle se va a inicializar y dentro de ese bucle esto se hará pues 20, 30, las veces que yo quiera. Cuando acabe de hacerse ese bucle, va a volver otra vez. Voy a marcar esto de así de amarillo para que veáis ese bucle y lo voy a explicar con líneas. Vale, primero empieza con este bucle, va a leer esto, va a hacer esta línea y esta otra y después va a empezar con este bucle. Este bucle va a tener una variable iniciada que va a llegar a tanto y que se va a incrementar en tanto y va a hacer pues eso pues varias veces, ¿vale? Todas las veces que él quiera. Después de hacer eso 30 40 veces va a empezar otra vez este bucle, que este bucle se va a hacer 30 o 40 veces y cada interacción de este bucle esto se va a hacer 30 o 40 veces o las que sean, ¿vale? Entonces es como un peldaño dentro de peldaños, es como imaginaros como una especie de fractal, ¿vale? Tenéis como no sabría explicarlo mejor que con la imagen de un árbol. Tenemos el tronco que se separa y ese tronco pues va haciendo pues diferentes ramas y cada rama tiene su rama y cada rama tiene su rama. Es algo así, ¿vale? Pero sin complicarlo tanto. Este bucle pues funciona de esa manera. Hay que tener un poquito de cuidado. Nos puede liar un poco. Fijaros que me sale aquí un error. Me dice que la variable está duplicada porque yo aquí estoy utilizando i. Tener también cuidado con eso. Y en este caso, pues bueno, yo voy a utilizar aquí, pues por ejemplo, la y. Como voy a jugar con la posición x y con la posición y, voy a cambiar mis variables, en este caso por la y, porque aquí quiero modificar el valor y arriba voy a modificar el valor x. Aquí voy a poner una y, esto me lo cargo, no me va a hacer falta y ahora veréis por qué. Aquí, para que me haga las líneas, bueno, aquí puedo, sí, voy a cambiarlo por la X. Aquí cambio por la X. Aquí cambio por la X. Aquí también, aunque bien podía haberlas comentado. Pero bueno, así también veis la retícula.
ese grid que hice con líneas. Y aquí le pongo la X. Aquí también tengo que cambiarle porque la I latina ya no existe para que me imprima aquí abajo cuánto vale X. También puedo decirle aquí println. Así también tenemos ese dato en la consola. Control C, Control V, Control T para agruparlo mejor. Y aquí le pongo Y. Y dejarme repasar un poco el código. A ver si lo escribí todo bien. Vale, el de la Y. Control X, tengo que ponerlo aquí. Control V. Control T para agruparlo bien. Y así lo tengo todo bien ordenado. Y yo creo que ya lo tengo. Voy a darle a play. Y ahí está. Vale, fijaros qué curioso que hay líneas que se dibujan más tarde y pasan por encima de los círculos. Y hay otras que se dibujan antes y pasan por encima de los círculos. Vale, fijaros en lo bonito de ver qué es lo que se ejecuta antes y qué es lo que se ejecuta después. Y aquí también, cuando nosotros... Vale, le he puesto todo variable y aquí le voy a poner variable X. Y aquí le voy a poner variable Y. Le damos a play y ahora ya lo tenemos. Fijaros cómo se ejecuta el código. Es mucho, ya os dije que era una barbaridad. Fijaros que primero se ejecuta la Y. Bueno, me quedé sin pantalla, creo. Sí. Por aquí está la Y, que se ejecuta todas las veces que es necesario. Y por algún lado aparecerá la X, que se ejecuta. Se ejecutó por ahí. No me entra. No me entra en la consola. Madre. Bueno, no veo por ahí. Como se ejecuta una vez, para encontrar eso. Bueno, lo vemos un poquito en qué líneas pasan por encima y qué líneas pasan por debajo de los círculos. Fijaros que este círculo está dibujado antes de la línea vertical, pero no que la línea horizontal. La línea horizontal fue lo último en dibujarse en este caso. Por eso en algunos puntos aparece por arriba y en otros aparece por abajo. Y fijaros que la parte en la que aparece por arriba es casi totalmente una diagonal. Y ahí tenemos un poquito cómo lo hacemos. Bueno, pues voy a explicaros un poquito este código para que lo entendáis bien. Voy a hacer una cosa para no liarnos mucho tampoco. Y en este caso voy a quitar las líneas. Las líneas y el println. Esto fuera. Y solo queda, fijaros que solo es un for que inicializo con X, un for que inicializo con Y y una elipse que le digo que la posición X va a ser el int X y que la posición Y va a ser el int Y, que se van a ir actualizando cada 20, ¿vale? Y va a valer 10 de ancho, 10 píxeles de ancho y 10 píxeles de alto. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, ahora ya no aparecen líneas, ya está todo un poquito más claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, lo primero que empieza a leer, acordaros, es el tamaño, el color y luego entra en este for. En este for, X va a valer 20 y es menor que 580 y en la siguiente interacción va a valer 20 más. Entonces, después de hacer esto, entra en este for y en este for, pues y va a valer 20, siempre que valga menos de 580, se va a incrementar en 20. Y después me va a hacer una elipse. ¿Cuántas veces va a hacer este for? Bueno, las que sean necesarias para incrementar en este sentido hasta 580. Esto lo va a hacer
pues podemos contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 veces. Bueno, 30. Va a hacerlo, si no, 29 veces. Va a poner 29 circulitos y va a hacer 29 veces este dibujo con la Y siempre en 20. Perdón, lo estoy explicando al revés, ¿vale? Se incrementaría por aquí, ¿vale? Se va incrementando, pues, cada vez 20, 20, 20, 20. Cuando acaba de hacer esa interacción de 29 veces, vuelve otra vez a for. For, en este caso, siempre iba a valer 20. ¿Vale? Por eso, for siempre va a valer 20. For x siempre va a valer 20. Lo que va cambiando son las y, ¿vale? En este sentido. Por eso lo dije al revés. Ya veis que es un poco lioso, que ahí a mí hay veces que se me cruzan los cables y también lo explico al revés. Entonces, segunda vuelta, una vez que hace este bucle 29 veces, vuelve otra vez a empezar en este bucle, porque este bucle todavía no llegó a 580. En este caso, x ya vale 40, que estamos ya en la segunda línea, y x al valer 40 me los va a dibujar todos a esta altura. Y en el siguiente for, y también vale 40, que va a dibujar, perdón, la segunda línea, luego va a dibujar esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, ¿vale? Y va haciendo, pues, esa interacción. Hace 29 veces ese dibujo y cuando llega a 580 empieza de nuevo en el for de aquí arriba, en el que ya va a valer 40 más 20, porque lo habíamos incrementado en 20. Este bucle for va a ser aún menor que 580 y va a hacer este bucle for. Cuando acaba de hacer este bucle for y ya vuelve a valer otra vez 580, entonces vuelve otra vez a este bucle for del principio en el que modificamos la x. Y ya veis que la x la va modificando poquito a poco y la interacción del segundo for se hace 29 veces en cada interacción del bucle anterior, el bucle que anida al otro bucle. ¿Vale? Y así vamos creando toda esta retícula de círculos. Bien, juguetear vosotros podéis hacerlo sin ningún problema. Podéis incrementar aquí 30, a ver qué ocurre. Podéis poner por aquí 20, a ver qué es lo que cambiamos. Podéis poner por aquí, en vez de 20, pues 0, a ver qué es lo que sucede. Y de esa manera podéis ir viendo y entendiendo un poquito mejor cómo funciona estos bucles for y estos comandos. Paciencia y sobre todo disfrutar. La verdad es que cuando empezamos a modificar, a toquetear, a hacer cosas, podemos meter por aquí un fill para rellenar. Fill. Y así rellenamos de colores diferentes, de colores, por así decirlo, aleatorios. Vamos a ponerle aquí X, coma, 56, Y. Le damos a play y ya veis que va cambiando de tonalidades, de colores. Lo que estoy haciendo es al RGB, el R, el rojo, le estoy dando un valor que se va a ir incrementando pues de 20 en 20 con unas interacciones un poquito más largas. Y este, pues al RGB, el azul, le estoy poniendo este valor que también se va a ir modificando de 30 en 30. Pero con unas interacciones muchísimo más constantes, ¿vale? Por eso veis un poquito todos estos colores que se van formando. Bueno, esto vosotros experimentarlo, trabajarlo, buscar nuevas alternativas, intentar hacer
otros elementos que estén anidados dentro de un for dentro de un for. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos.